la honra y la gloria del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén, dice la así palabra es, del bendito Señor, sea Cristo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, Así sino es. que tenga vida eterna. amén. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Así es, amén. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Así es. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Así es, amén. Lo entendemos otra vez, hermano, porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. El tema de la apostasía, para que los hijos de Dios aprendan a identificar, hermano, a los apóstatas, oyendo, escuchando a los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un ex hermano que perdió la fe, hermosa fe. Y cada hermano bautizado y cada hermana bautizada celosamente debe de cuidar su fe. Celosamente debe de cuidar su alma, de pelear, de luchar, de batallar en contra de quien sea. Sean, hermanos, algunos familiares. Sean, hermanos, personas a las que yo he querido, estimado, apreciado por mucho tiempo, pero que hoy son apóstatas. Hermano, debo de ser un enemigo de un apóstata. Sea hombre o sea mujer. Sea mi padre o sea mi madre. Sea mi hijo o sea mi hija, sea quien sea, yo debo de pelear ardientemente por mi fe. Así habla el Espíritu de Dios y dice, hermanos, que debemos nosotros pelear ardientemente por la fe. Vamos, hermanos, a considerar nosotros que un apóstata es un peligro en potencia. ¿Un peligro en qué? Un peligro grave. Un peligro, hermanos, gigante, grandioso. Decimos en potencia, por los cielos. Atenta contra el trabajo que arduamente el santo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, está realizando por todo el mundo. ¿O está contento? Y es que, hermanos, aquí en el grupo puede haber algún apóstata. ¿O no? Sí. Puede haber 2, puede haber 3 o más. Yo no sé. Porque tú y yo, lo único que vemos es la apariencia. Tú miras a la hermana que viene con su vida, con su vida. Impíos. ¿Qué tienen los apóstatas? Veneno. Hermano, ¿se puede tenerle confianza a una voz? No. ¿A una víbora de cascabel? No, hermano. Hasta escalofrío da. ¿O no? Hasta escalofrío da cuando uno mira una, hermano, cuando oye el cascabel de una víbora que se está acercando. Ay, hermano, ¿qué agarro? Un palo, un
una pala, algo para matarla. Sí, o cuando menos dice el hermano, corre. Así debemos de correr. Y si pudiéramos darles en la cabeza, hermanos, y correrlos. Ay, hermano, pero es mi hijo. El apóstata es mi hijo. Pobrecito de mi hijo. Pero es mi padre, es mi madre. El Señor la reprenda. Se corrompe. Y es un apóstata. Es un enemigo de Dios. Porque el apóstata es enemigo de Dios. Enemigo de la elección de Dios. Dice el Espíritu de Dios, a ellos aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigos. Y dijimos, sea quien sea. Amén. Nosotros, hermano, tenemos que cortar. Nosotros, si nos queremos salvar, nos tenemos que alejar de quien sea. Sea hermano, sea hermana, sea amigo, sea pariente, hermano, sálvese quien pueda. Vienen a espiarnos, han entrado encubiertamente para dañar a la iglesia. Debemos evitar a estas personas. Hermano, procura no tener ninguna clase de comunicación con ellos, que los incrédulos se convierten en enemigos de Dios. Apártate de ellos. Un hermano santo, una hermana consagrada, nunca debe convivir con un hombre que duda, porque ese hombre ya perdió la fe y está en peligro de contaminarte. Recuerda, por lo tanto, un hermano santo no debe convivir con un impío. Es muy peligroso y por tal motivo, dice el texto, esos hombres era semejante a la gangrena. Esta enfermedad ya había pasado y con esas palabras ayudaban para que la fe de los hermanos creciera. Esta enfermedad llamada gangrena, cuando alguien la contrae, va contaminando gradualmente el cuerpo, ya sea una mano o un pie, a tal grado que hay que amputar la parte infectada. ¿Es peligrosa esta enfermedad? Sí, hermanos, muy peligrosa. Pues así como la gangrena, son las palabras de los impíos. Si tú hablas con ellos, sus palabras te pueden causar mucho daño, te pueden causar la muerte espiritual. Es decir, serán hermanos echados a perder, que ya para nada bueno servirán y serán un peligro para el que se acerque a ellos. Es decir, serán hermanos echados a perder, que ya para nada bueno servirán y serán un peligro para el que se acerque a ellos. Sean familiares, sean amigos o sean vecinos, es peligroso estar cerca de esas personas, muy peligroso. Es mejor que los evites. Surgió una enfermedad llamada ébola que tiene aterrado al mundo entero. Las autoridades de salud y los medios informativos indican que cuando alguien se vea infectado de este mal, lo tienen que aislar, porque los infectados por este virus
comienzan a arrojar sangre por diferentes partes de su cuerpo, y los médicos que se acercan a atender a los infectados, antes de acercarse a ellos, protegen su cuerpo con guantes y equipo especial. ¿Por qué lo hacen así los doctores? Porque este es un virus muy peligroso, que pone en peligro la vida de todo ser humano. Pues más peligroso es acercarse a un hombre que es incrédulo en su corazón. Y al hablar con él, está en peligro nuestra vida, pero no la vida de nuestro cuerpo, sino la vida de ¿qué, hermanos? De nuestra alma. Apóstata es aquel que niega la fe. Tenía fe, pero se descuidó. Se descuidó. Hoy se rebela, contradice, cambia de opinión, cambia de doctrina. Esto sí viene siendo unas características del anticristo, el que está en contra de Cristo. Hermanos, con acciones, con actitud. ¿Yo por qué tengo que andar platicando con el impío? ¿Con el apóstata tengo algún negocio? Pues me da trabajo. Pues hermano, no es el único. Te aconsejo que no vayas a trabajar con él, porque de él no es bueno recibir absolutamente nada, porque nada es sincero. Te lo va a cobrar muy caro. No lo hagas, hermano. ¿Cuántas de las veces el apóstata está en la casa de una familia? Uno solo es el apóstata. Hermanos, entonces tenemos que obrar con santidad. Los tumores en el cuerpo hacen daño, son mortales. ¿Qué hay que hacer con los tumores, hermanos? Extraerlos. Duele extraer ese tumor, hermano. No creas que nada más agarrarlo y sacarlo y ya te queda un dolor. Es que es mi hijo, es que es mi hija, y yo la quiero mucho. ¿De veras la quieres? Dijo el Espíritu de Dios: aborrézcolos con perfecto odio. Mi hija, y yo la quiero mucho. ¿De veras la quieres? Dijo el Espíritu de Dios: aborrézcolos con perfecto odio. ¿De veras quieres a tu hijo? ¿Qué vamos a hacer cuando detectemos, sintamos que cerca de nosotros hay el apóstata? El avisado ve el mal y huye. No es un cobarde, se aparta. El simple va a cerciorarse, va a atestiguar y se lleva el daño, se lleva el mal. ¿Qué le tenemos que atestiguar a la apostasía, hermano? ¿Tendrás alguna debilidad? ¿Tendrás alguna situación en tu ser, hermanos, en tu fe? Ya un hermano que no asiste, ya un hermano que no viene, ya un hermano que empieza a ser indiferente en las cosas de Dios, ya es una señal. ¿Para qué cosa? Para tener cierta distancia, porque ya no es una persona que comparte nuestra fe, que comparte nuestros sentimientos. No demos esta libertad y facilidad a quien intente dañarnos. Quizás sea tu familiar, quizás sea tu amigo, quizás sea el vecino, la persona más cercana que tienes. No concretemos con ellos. No, hermanos, un corazón amargado, un corazón, hermanos, dejado de Dios, ya nada lo va a poder hacer volver. Ya es una persona olvidada, ya es una persona que renunció a su fe, ya es una persona que renunció a Dios mismo. Hay veneno en ellos, en su hablar. Ya es una persona perdida, que ya no tiene, hermanos, esperanza. Una mala conversación que puede perjudicarnos. También se da a través de las redes sociales, a través de la televisión,
a través del radio, a través de la prensa escrita, y que se van solamente por el amarillismo, por el sensacionalismo, por poner, hermanos, lo que más venda, la nota más, hermanos, escandalosa. Hay páginas, hermanos, en internet con un contenido inapropiado. Debemos evitarlo, que hablen de... o en sitios de internet, sin curiosear, ni rebuscar, ni leer o oír lo negativo en redes sociales. Da la conferencia aquel hombre, hermanos, que supuestamente representa la justicia en aquel, hermanos, estado de California. Ya vieron, hermanos, su exponencia tendenciosa. El hermano que sigue la doctrina apostólica no dice bienvenido al que no trae la doctrina. Así que cualquiera que llega para tratar de destruir la fe, para denostar al apóstol del Señor, para difamar a la iglesia, no puede ser recibido en un hogar cristiano. No pensemos que Dios nos está diciendo que seamos, hermanos, amorosos. Si una cosa es ser amorosos, otra cosa es cuidar, hermanos, la fe que se nos ha dado. A un pseudo defensor, a un pseudo guiador que quiera él, según él, como defender la iglesia, repréndalo, hermano, denúncialo. Si te acerca y te quiere decir algo o trata de turbarte, denúncialo, hermano, a las autoridades de la iglesia, porque es muy importante que seamos fieles. Ojalá, hermano, que Dios, como dice un canto, dice, sopla el viento y que la paja, vuela, ¿o no, hermanos? Ese es mi celo, hermano, lo que siento. Ojalá que Dios los rayara de la tierra, hermano, estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo, porque son hombres dignos de muerte, porque este hombre santo nos ha cuidado con amor, nos ha protegido, Él es el que nos ha defendido. De esta manera, las hienas ministeriales asusan a la secta fanatizada, por eso persiguen y cazan como animales rabiosos a sus propios padres, hijos, esposos, y hasta sus propias madres, con tal de quedar bien con los ministros endemoniados, y su líder autoproclamado apóstol, y el ser más bello del universo.